Muy bien, hermanos, sean bienvenidos nuevamente a esta reunión. Esperamos que esta tarde iniciamos con la primera reunión del 2023. Pidámosle a Dios, hermanos, que si en el 2022 todas nuestras ansiedades, aquellas cosas que fueron un sueño y que no fueron una realidad, pidámosle que en el 2023, al cual ya hemos entrado, hermanos, sean una realidad. Hoy quiero presentar, hermanos, dos milagros extraordinarios que hizo Jesús en su ministerio, en sus 3 años y medio. Esperamos, hermanos, que de estos dos milagros que hoy yo voy a presentar, hermanos, sacaremos algunas lecciones para cada uno de nosotros, para nuestra vida espiritual. Una de ellas, bueno, que se encuentra en ese mismo capítulo de San Lucas, capítulo 7. Quiero ir al grano de una vez, sin contar cuentos de camino a real, como dicen algunos allá afuera en la cantera, y esperamos que nosotros podamos sacarle provecho a estos dos relatos. En el capítulo 7 de San Lucas nos cuenta la historia de un hombre centurión. Según la historia, un centurión antes era ¿qué era, hermanos? Un general del ejército, un terrateniente o teniente. Era un hombre que tenía a su cargo una compañía de soldados. Y saben que llevo 2 semanas leyendo estos dos relatos, hermanos, y pude extraer algunas lecciones para mí mismo. Porque en estos dos relatos, en estos dos milagros que hizo Jesús, me llama la atención el relato de este centurión que tenía un siervo, dice, enfermo, que ya estaba agonizando, ya estaba muriendo, dice la historia. Usted conoce mejor la historia de este relato que hoy que estamos presentando. Y este hombre dice, y todo esto se dio en esta ciudad de Capernaum. La historia dice que este hombre solo había oído hablar de Jesús, no lo había visto, pero él dice que había escuchado muchas cosas que Jesús, de los milagros que él había hecho. Y cuando su siervo, dice, enfermó, y sabía que ahí había entrado Jesús a esa ciudad de Capernaum, Jesús dice que le mandó la razón a Cristo Jesús, que por favor le sanara a su siervo. Y me llama la atención también de esta historia, hermanos, que dice este hombre, Señor, yo no soy digno desde que entres, ¿a dónde? ¿A dónde, hermanos? A mi casa, a mi techo. Solo da la orden. ¿Y mi siervo qué? Hermanos, esta es una de las cosas admirables de este milagro que Cristo hizo en Capernaum. Este hombre tenía una fe grande, poderosa, hermanos. Solo había oído hablar de Jesús. Él no se había encontrado y lo había visto. La historia dice que este hombre, cuando le dijo que no era digno de que entrara a su hogar, a su techo, era porque estaba consciente, hermanos, que era un hombre ¿qué? Pecador, hermanos. Y esa es una de las razones por las cuales él dijo, yo no soy digno.
Mira, Jesús le mandó la razón. Yo tengo soldados a mis órdenes y yo le digo a este, ve y hace, y él lo hace, dice. Hermanos, le presentó a Jesús una situación de que él no era digno de que Jesús lo visitara a su hogar. Y la historia dice que cuando Jesús oyó todo esto, dijo lo siguiente. Dice que al escuchar todas estas cosas, Jesús dice que él se maravilló. Y dijo lo siguiente: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como ¿a dónde? En Capernaum. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas a nosotros, hermanos? Y no hemos imitado a estos hombres, que ya solamente es una historia, hermanos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles, pero que nuestra fe, hermano, nos ha fallado? ¿No es cierto? El 2022, hermano, nos pasaron cosas, tristezas, desalientos. ¿Y qué más? Muchos de nuestros seres queridos se fueron. ¿No es cierto? Yo guardo en mi corazón tristeza, hermano, por lo que pasó el 2022. Nunca creí que mi hermano se fuera. Pero en medio, dice la historia, de tantas tribulaciones, Jesús hizo sobresalir la fe de este hombre, porque este hombre tenía una fe extraordinaria, hermanos. Y cuando tenemos una fe extraordinaria, hermanos, no puede fallarnos. Pero, hermanos, el siguiente milagro al cual yo quiero llegar es el segundo. Y dice el relato que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano ¿a quién? Al siervo de este centurión. Se admiraron. ¿Cómo sucedió esto? Dijeron. Hermanos, solamente a través del poder ¿de quién? De Jesús, del Rey de Reyes, Señor de señores, hermanos. Y hermanos, aquí hay muchos conceptos para nosotros. Aquí hay muchos mensajes directamente a nuestra alma, a nuestro ser. Que entendamos que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Solamente cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Le dijeron ¿a quién, hermanos? A ver si recuerdas esa historia. ¿A quién? Exacto, hermanos. Vayamos al siguiente relato, hermanos, y aquí nos vamos a encontrar partiendo siempre en el mismo capítulo 7 de San Lucas, partiendo del capítulo 11. Y hermanos, este milagro es más poderoso, es más maravilloso, porque podemos sacar y extraer grandes mensajes y grandes lecciones para nuestra vida espiritual de cada uno, hermanos. Leamos, hermanos. Dice la historia que después de que estuvo ahí en Capernaum y había hecho ese milagro, luego dice, caminó ¿para dónde? Para la ciudad ¿de qué? De Naín. Y la historia dice que se encontró ahí ¿con qué? Con un entierro, hermanos. ¿No es cierto? Con un entierro. Dice que después que él iba de la ciudad, que iba para la ciudad que se llama Naín, dice, e iban con él muchos, escucha bien a esto, hermanos, iban muchos de sus discípulos y mucha ¿qué? Mucha gente, dice, mucha
multitud. Y cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí, dice, llevaban a uno a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad ¿de qué? De Naín. Y hermanos, ¿cómo es un entierro, hermanos? ¿Hay bulla? ¿Hay tristeza? ¿Hay lamento? ¿Hay lloro, hermano? Claro que sí. Y la historia dice que cuando él se encontró, dice, y cuando vio a la mujer, dice, que lloraba, Jesús le dijo, no llores, mujer, le dijo. Me imagino que Jesús se puso triste también. Y el relato, todo lo que aconteció ahí no dice que Jesús lloró, pero supuestamente, si se compadeció de eso, tiene que haber llorado Jesús, hermano. Por eso no es una vergüenza que algunos predicadores, hermanos, lloren aquí. Es una vergüenza eso, hermanos. La historia dice que acercándose, dice, tocó el ataúd, dice, el féretro, y los que llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Resucitó o no resucitó este joven? Y entonces dice la historia, versículo 15, el joven que estaba muerto dentro del ataúd se incorporó. El que había muerto comenzó a hablar, dice la historia. Y el relato dice que Jesús le dio a su madre el joven que había muerto, que ahora él lo había resucitado, hermanos. ¿Nos decimos un amén, hermano? Qué pobre ese amén, hermanos. Y la historia dice aquí, y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios, dice. Hermanos, cuando aquí en esta iglesia suceda un milagro, hermano, esto es lo que debemos de hacer. Glorificar el nombre de Dios, porque es poder de lo alto. Es potencia divina, hermanos. Y eso fue lo que pasó en este caso en la ciudad de Naín, hermanos. Todos tuvieron miedo, pero a la vez glorificaron al Señor, hermanos. Y vean lo que pasó después, hermanos. Después de que todos tuvieron miedo y glorificaron el nombre de Dios, dice, el pueblo dijo a una voz, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, dice. Y Dios ha visitado a su pueblo. Hermanos, hago un paréntesis aquí. Este año, hermanos, todos juntos, 2023, debemos de pedirle al Señor con gemidos que nos visite, hermanos, para que ocurran esos milagros, hermanos, que no han ocurrido. Ya es tiempo que ocurran, hermanos. Pero para eso, hermanos, debemos prepararnos. Debemos ponernos a cuentas con Dios, hermanos. Debemos arrepentirnos de verdad o de mentira, hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Término regular o como cuando lo encuentran a usted en la calle y lo saludan y le preguntan cómo le va? Ah, sí, ¿verdad? Ah, sí, regular. No, hermanos. Debemos decirle al Señor, hermanos, que este año 2023 ocurran milagros, como dice un cantos. Cuando nos reunimos en la casa de Dios, ¿ocurren qué? Milagros. Y eso es lo que debemos decirle desde ya, hermanos, que hemos entrado al 2023, que Dios nos visite para que puedan suceder estas cosas que ocurrieron en el ministerio de Cristo. Y si Dios tiene poder, hermanos, no hay por qué dudar, hermanos.
Y finalizo con las siguientes dos renglones de esta historia. Y escuchen bien, hermanos, porque esto es bien interesante que nosotros se nos quede grabada en nuestra mente. Después que Cristo Jesús, escuchen bien, hermanos, resucitó al hijo de esta viuda, la historia dice, y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por todas las regiones que estaban alrededor de la ciudad llamada ¿cómo? ¿Cómo, hermanos? Naín. Que no se los olvide, hermanos, porque ahí fue donde resucitó a este joven, hija de esta viuda. Y Cristo Jesús dice, dio gracias a Dios porque todos le glorificaron y no dudaron del poder divino. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta tarde, y llevemos claros estos conceptos y estas lecciones, hermanos. Si nuestra fe, hermano, en este 2023 es inquebrantable, hermanos, sucederán cosas en la casa de Dios. Pero si mientras nosotros sigamos con las mismas actitudes del 22 en el 23 y no cambiemos todas las cosas que tenemos que cambiar, hermanos, y haya un verdadero arrepentimiento, hermanos, seguiremos otra vez con otro 2022, hermanos. Supuestamente en el 2023, que ya entramos, hermanos, las cosas tienen que ser nuevas y nosotros tenemos que cambiar, porque es importante. Si no hay, el Espíritu Profecía dice que si no hay un verdadero reavivamiento, si no hay una verdadera reforma dentro del pueblo de Dios, Dios no nos va a visitar, hermanos. Así que, hermanos, llevemos eso en mente. Hay que cambiar todito lo que no nos lo que no nos funciona, lo que no nos sirve, y que Dios los bendiga en esta tarde. ¿Cuántos decimos amén por esta predicación que tenemos que ponerla en práctica cada uno de nosotros? Pónganse en pie y vamos a entonar el himno 116. Amén.
hermanos, voy a invitarles que todos juntos vengamos de rodillas. Por favor, nadie se quede parado ahí, por favor, hermanos. Es un favor. Y los que no puedan arrodillarse, pues, tus razones tendrán. Amado Dios, que estás en los cielos, esta tarde tu pueblo ha venido, Señor, para escuchar tus consejos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que la fe no nos haga falta en este 2023, Señor. Haz que no pueda fallarnos, Señor. Y haz que este 2023 nuestra fe pueda crecer grandemente, Señor. Y que tú, Señor, no nos desampares. Que siempre estés con tu pueblo, Señor. Que siempre lo condujas, Señor. Aunque hayan pandemias, aunque hayan pestes, aunque hayan dificultades, Señor, ayúdanos, Señor, para poder hacer tu voluntad. Tú sabes que somos pecadores. Tú sabes, Señor, que no somos perfectos, Señor. Y que si tu ayuda no está con nosotros, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras ansiedades, Señor, espirituales, no serán una realidad en este 2023. Señor, acompáñanos, Señor, al retirarnos de tu casa de oración, Señor. Llévanos con bien a todos, Señor, como si te lo mencionara a cada uno por su nombre, Señor. Bendice y cuida a tu pueblo, Señor, en este año que estamos comenzando, Señor. Y también cuida a nuestros hermanos enfermos también, Señor. Acompáñanos al retornar a nuestros hogares, que tu protección vaya con nosotros. Que limpie el camino por donde vamos a conducirnos, Señor. Que tus santos ángeles vayan con nosotros hasta llegar a nuestros hogares, porque lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que Dios los bendiga y que vayamos a nuestros hogares y pasemos una feliz noche.